Vamos a darle lectura y seguimiento al tema número 12 de la soberanía de Dios. Se me estaba pasando aquí una carita nueva, miren. Tenemos aquí al nuevo congregado, por cierto. ¿Se llama Gabriel qué? ¿Perdón? Gabriel, le pusieron dos nombres, ¿no? Sí, Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, miren, se me estaba pasando aquí el nuevo congregado. Bueno, es el Señor, ¿verdad? Ya lo contamos como nuevo congregado desde que lo engendró el Señor, ¿verdad? En el vientre de la mamá. Ya lo contábamos, ¿verdad? Pero bueno, ya lo tenemos ahora sí, miren, vivo y a todo color. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos a... Y qué bueno, hermana, que la tenemos de regreso, ¿verdad? Gracias al Señor que está de regreso. Vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿qué les parece? Dice la Escritura en San Mateo 9, vuelvo a recalcar, el tema principal o general, la soberanía de Cristo. Y a este tema le titulé Jesucristo, el Dios perdonador. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿dónde, mis amados? En la tierra, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es algo bien interesante. Vamos a aprender algo sin duda, mis amados. Pongan mucha atención. Hay un principio que todos los cristianos tenemos muy en común. De hecho, es la base y la prioridad. Porque si usted y yo estamos de acuerdo en lo que la Biblia dice, que el primer paso más importante para entrar o tener parte en el reino de los cielos es precisamente recibir el perdón de Dios, es recibir esa limpieza espiritualmente, ¿no? Completamente, ¿qué puedo decir? Limpio, alejado, ¿verdad? De todo lo que a usted y a mí nos asediaba en un pasado. Esa justificación nadie, absolutamente nadie la merece. La recibimos porque Dios es bueno, según la Biblia. A Dios le plació simplemente dárnoslas en base a un genuino arrepentimiento. Ese es el requisito. Eso es el requisito, ahí es donde se genera fe. Cuando yo me acerco, cuando Dios se acerca a mí y toca la puertita de mi corazón y yo le digo: sí, mi Dios, sí, Señor, necesito tu perdón. Ahí es lo que la Biblia considera una fe genuina, ¿no? El pistis, una fe en lo espiritual. Muchos de los judíos contemporáneos, cuando digo contemporáneos estoy diciendo de la época de Cristo, muchos de ellos creían o aseguraban, ¿verdad?, que este hombre tenía como prioridad recibir una sanidad física. Ellos muy probable aseguraban que este hombre tenía una aflicción incomparable o única al estar paralizado y postrado en una cama sin valerse físicamente por sí solo, ¿verdad? Y que nada, absolutamente nada tenía que ser atendido antes que su enfermedad. ¿A cuánto les ha sucedido así? Que de repente sentimos que no, esto que me está sucediendo tiene que ser atendido, pero ya. A mí me sucedía muchísimo, me sucedía cuando andaba yo alejado de la gracia del Señor. Era yo tan, pero tan desesperado, y yo quería que todo se hiciera, pero ahí, al instante. Bueno, llegando a los pies de Jesús no estamos impunes, no estamos libres. Muchas veces queremos algo, pero lo queremos ahí, al instante ya. Creemos que eso es lo más importante, eso es lo único, ¿no? Ciertamente era una condición lamentable, ¿verdad? El paralítico sí tenía una necesidad muy, pero muy apremiante, lamentable, difícil, sin duda. Considero
que para todo ser humano aún en nuestros días sigue siendo difícil. ¿Cuántos han visitado personas incapacitadas? Yo he sido testigo, mis amados. Yo he ido a visitar personas en donde la condición del paciente, miren, no se puede mover lo mínimo. Es un estado completamente, ¿qué puedo decir? Casi paralizado. O sea, yo una vez miré a uno, mis amados, que lo único que se escuchaba de él era su resuello de su nariz. Estaba en una condición triste. Es duro, mis amados. Por eso yo siempre les he dicho, si usted cree que está sufriendo porque no le quieren pagar 20, le están pagando 19.50, váyase a dar una vueltita, por favor, ahí a este lugar donde verdaderamente están pasando situaciones difíciles. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué sucede eso? Mis amados, yo quisiera darles una muy buena respuesta, pero la soberanía de Dios nos va a enseñar hoy, ¿no? ¿Por qué a veces sí, por qué a veces no? Yo no les voy a dar todas las respuestas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer lo más específicos posibles para que, si usted obtiene una respuesta completa o no, pero por lo menos nos conformemos, le demos gracias a Dios. Muchos de los judíos suponían que cualquiera que sufriera una enfermedad en aquella época no era más que un castigo divino por andar en pecados. Ellos estaban basando su fe en lo que enseña Deuteronomios capítulo 28. Si usted estudia Deuteronomios 28, los primeros versículos son puras bendiciones, y quien no quiere ser bendecido por Dios, ¿sí o no? Todos queremos la bendición de Dios. Ese es el plan, ¿verdad que sí? Pero a partir del versículo 15 en adelante, mis amados, según la ley, decía: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. ¿Cuántos saben que a Dios le place que cumplamos todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo, es decir, que yo te mando hoy? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entre muchas de esas maldiciones, ¿saben cuál estaba, mis amados? Maldito será el fruto de tu vientre. Muchas personas a veces nos preguntamos: oye, pero ¿y qué sucedió? Oye, no hay Dios, Marco, yo no creo que haya Dios, ¿por qué nació así? Y empezamos a culpar a Dios, mis amados. ¿Cuántos saben que lo que deterioró, lo que arruinó la imagen perfecta que Dios le dio al ser humano? ¿Cuántos saben que fue el pecado, mis amados? Y no fue el plan de Dios, Ese fue decisión voluntaria de la primera pareja que usted y yo conocemos, bíblicamente hablando. Ya los conoceremos allá, ¿verdad? ¿Cuántos piensan ir allá? ¿Cuántos tenemos un lugarcito allá? Ya no puedo esperar, mis amigos. Decimos en mi pueblo: I can't wait to be there. Yo ya quiero estar allá, pero el Señor dice: no, Marco, no se me acelere. Tienes aquí una grey que le tienes que predicar, y lo hago con todo mi amor, mis amados. Otra de las cosas que venía como maldición en la ley, dice la palabra del Señor: maldito serás en tu entrada y en tu salida por no obedecer a Dios. Incluso en el versículo 27 de Deuteronomios 28, que todos conocemos, usted sabe más Biblia que yo, dice lo siguiente: Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. ¿No les suena medio familiarón eso de sarna y comezón? ¿Sabían que Job fue acusado de andar en pecados? Tuvo 3 amigos, tuvo 3 amistades. Su nombre era Elifaz, Bildad y Zofar. No estoy hablando en inglés, Zofar era su nombre con Z. No estoy diciendo Zofar de que hasta ahora, Zofar, so good, decimos en mi pueblo, hasta ahora todo bien. No. Su nombre era Zofar, uno de los amigos de Job. Sin embargo, la Biblia asegura que fue un plan de Dios. Dios mismo le dio lugar al diablo, ¿sí o no? Le dio permiso a Satanás. Él le dijo: puedes tocar la piel de mi siervo, pero mucho cuidado con que toques su vida. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Verdad? Llegan estos 3 amigotes y le querían sacar el pecado a la fuerza. Haz de cuenta que ya lo querían agarrar así como cuando
como cuando sacas monedas, ¿no?, de un recipiente que estás ahí haciendo, sacudiéndolo, agitándolo para que le saques hasta lo último. Bueno, estos amigos ya le querían hacer así, mis amados. Querían sacarle a Job el pecado. Job, por favor, reconócelo. Estás mal, mira, a lo mejor engañaste a tu esposa con la vecina. Por favor, confiésalo ya, Job. Hermanos, imagínate, Job necesitaba aliento. Él necesitaba una palabra que lo levantara. Y llegan sus amigos a quererle sacar un pecado a la fuerza, imagínense. ¿Por qué? Porque la ley decía que a la gente le iba así porque andaba en pecado. Y a mí me llama mucho la atención, mis amados, que el mismo Dios, el Dios eterno, no ha cambiado. No ha cambiado. Por eso yo siempre les he dicho, ¿verdad? Tenemos que tener siempre una respuesta lo más asemejado a la verdad para responder. Dice la palabra del Señor ahí en Job 2:12, que cuando sus amigos se aproximaron, dice, levantaron los ojos y de lejos lo miraron. Dice la palabra del Señor que lloraron a gritos. No lo conocían. ¿Puede usted imaginarse cómo estaba Job? A lo mejor estaba bien robusto, embarnecido, antes de ser enfermo, y nomás de repente lo miran bien delgadito, ¿verdad? Ya casi puros huesitos, ya bien pálido de su cara. Imagínense, dice la Biblia que no lo conocían. Oye, ¿cuántos creen que esa condición es difícil, mis amados? Sin embargo, ¿cuántos saben que Dios no quiere burlarse de nadie? Dice la palabra del Señor que sus amigos se sentaron por 7 largos días y no le dijeron absolutamente nada porque miraron que su dolor era grande. 7, una semana completamente, mis amados. Pero el propósito de estos amigos era condolerse y consolarlo. ¿Saben lo que terminaron haciendo? Lo criticaron, lo difamaron, le juzgaron injustamente. ¿Cuántos hemos hecho, por cierto, eso? Que nuestra amistad espiritual, un amigo en la iglesia, yo no sé, que es un hombre espiritual, pero de repente se encuentra en una situación así. ¿Cuántos hemos hecho eso, mis amados? Que le queremos sacar el pecado a la fuerza. ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? ¿Qué me imagino? ¿Qué pienso? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Yo siempre les he dicho lo siguiente, mis amados: no podemos enfrascar la soberanía de Dios en mi mente, porque muchas veces la soberanía de Dios la agarro y la meto en un recipiente. No, y esto no va a ser más. Y esto no pasó aquí porque no oró Julio Márquez. Y esto no pasó allá porque no cantó Chuy García. Y esto no pudo pasar aquí porque no fue Tony Martín del Campo. Y enfrascamos la soberanía de Dios, mis amados. Es peligroso. Es muy peligroso, mis amados. Y empezamos, ¿verdad?, en nuestra mente a hacer bien chiquitito el poder de Dios. Es bien importante entender entonces eso, ¿ok? Porque mi mente o mi religión o mi congregación puede reducir lo que no se reduce. La soberanía de Dios es eterna, es única, mis amados. Dios hace como Él quiere. Escuchen bien lo que voy a decir. Él hace como Él quiere y lo que Él le place, pero sin alterar sus planes, menos burlarse de nadie. Él no altera sus planes ni su justicia. Él no abusa absolutamente de nadie, sino más bien lo hace para cumplir propósitos divinos, pero Él no se burla de nadie. Él no altera su justicia, sigue siendo el mismo, ¿okay? Este hombre, la historia que acabamos de leer, a diferencia de Job, sí necesitaba perdón de pecados. Él necesitaba las dos sanidades, primeramente la espiritual y también la física. Pongan su mirada, por favor, en el versículo 2. Dice la palabra del Señor: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Estamos ahí? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Bueno, muchas personas, ¿no?, yo he escuchado, ¿verdad?, y les vuelvo a reiterar, lo que yo alcanzo a ver es lo que yo no he escuchado muchas predicaciones, ¿no? Pero yo tampoco tengo toda la revelación, no se vayan por ahí. A mí me falta muchísimo. Usted sabe más bien que yo, pues, acabar pronto. Pero no voy a enfrascar la soberanía de Dios.
lo que yo alcanzo a ver es que Cristo Jesús también miró la fe de este hombre. Y muchos dicen, a mirar la fe de ellos, ok, sí. Algunos creen que son sus amigos, algunos creen que fueron sus familiares, yo no sé. Lo que sí se dice es que eran por lo menos 4 que agarraron su cama donde se postraba él. Pero yo no descarto que Cristo Jesús, por lo que Cristo Jesús hizo, yo no descarto que sí miró la fe que había en ese hombre, por lo que hizo y por lo que miró. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos han experimentado un perdón a la fuerza? ¿Has conocido tú a una persona que te diga, ¿sabes qué? Llegué a una congregación, bueno, ¿y sabes qué? Y Dios me agarró de aquí y me dijo, ¿o te arrepientes o qué? Yo ya te perdoné, a mí no me interesa si no quieres ser perdonado o no. Yo ya te perdoné y aquí se acabó. ¿Cuántos han escuchado algo así? ¿Verdad que Dios no perdona al menos que usted y yo abramos nuestro corazoncito? ¿Sí o no? Eso es justicia, mis amados. Dios no puede cambiar el corazón de nadie al menos que usted y yo permitamos que Él entre. Cristo Jesús le dice: ten ánimo, hijo mío, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Oye, Cristo Jesús, ¿pero por qué me estás perdonando? Yo no te pedí tu perdón. ¿Sí o no? ¿Alcanzan a notar eso? Claro que sí. Por supuesto que Él abrió su corazoncito. Tal vez su sufrimiento de este paralítico pudo haber aumentado cuando él escuchaba críticas. Esto no está en la Biblia, yo voy a especular nomás. Muy probable la gente se arrimaba a este pobre hombre postrado ahí. Confiesa tu pecado, por favor. Mira, ¿por qué quieres sufrir ahí en la cama todo el tiempo? Pues tan fácil que es confesar tu pecado. Ya, por favor. Muchas veces así somos usted y yo, mis amados. Miramos a personas así, ¿verdad? Con una necesidad tan grande. Y ya, suelta tu pecado, por favor. O te lo saco, pues, ¿qué onda? La Biblia no lo narra, yo lo estoy especulando. ¿Saben por qué? Porque así somos. Oh, nomás yo, ¿ah? Sí, nomás yo. No se preocupe, usted no. Nomás yo, a veces somos bien criticones, ¿verdad que sí? Como quiera que haya sido, mis amados, esto le resultó para bien y recibió el beneficio más grande de parte de Dios, que es el perdón de Jesús. ¿Cuántos sabían que eso es lo más grande que todo ser humano puede recibir? Amén. Gracias a Dios por la vida de la gente como estas personas, vuelvo a repetir, amigos, conocidos, acomedidos, yo no sé. Gracias a Dios por la vida de estas personas que encaminaron a este hombre hacia los pies de Jesús. No tienen que ir ahí, solamente escuchen. En Marcos capítulo 2 lo pueden anotar, y en Lucas capítulo 5 versículo 18 se narra la misma historia. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención es que no hay datos amplios, no hay, ¿verdad?, una abundante información donde nos aseguren si este grupo de hombres traían como prioridad a este hombre para que fuera sano, si primero físicamente o espiritualmente. No arroja mucha luz en sí, ¿verdad?, la historia que miramos así en la Biblia. No se sabe cuál era el orden, si estos hombres venían en primera instancia a buscar la sanidad física o a buscar la sanidad del alma. Lo que no podemos ignorar es que sí había lo que no puede hacer falta: había fe, lo que Dios no rechaza, mis amados. Eso sí no lo podemos negar. ¿Por qué? Por lo que Cristo Jesús ya mencionó: tus pecados te son perdonados. Porque Cristo Jesús nunca dijo: tus pecados te son perdonados, te guste o no. ¿Cómo se escucha eso? Se escucha medio raro, ¿verdad que sí? ¿O así te dijeron a ti, Lalo? Ahí te dijo Jesús: oye, Lalo, te guste o no, yo ya te perdoné. Y Lalo dije:
¿Y qué es eso? O sea, no, a mí no me interesa tu perdón, Señor. No, tú ya escuchaste y se acabó. Imagínense, ese es un Dios autoritario, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que tiene autoridad. Y una persona con autoridad es una persona ordenada, mis amados. ¿Cuántos ejercen autoridad, por cierto? Porque para recibir un simple milagro físico, bueno, ¿cuántos saben que hubo mucha gente en la Biblia? Voy a poner el ejemplo de los leprosos, ahí en San Juan 17, versículo 13, ¿se acuerdan? Dice la palabra del Señor que estos hombres miraron que pasó por ahí el hijo de David, y estos hombres levantan la voz: Señor, hijo de David, ten misericordia. ¿Qué le digo? Ten misericordia de nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cristo Jesús les dice: caminen por favor y vayan al sacerdote, porque en aquella época, como agradecimiento, las personas iban y le llevaban una ofrenda al Señor. Como agradecimiento, no vayan a pensar que vamos a hacer lo que muchos hacen. Oye, ¿cuánto te vale tu sanidad? No, pues $40,000, Marco, échalos y oro por ti. No va por ahí el asunto, La Biblia dice que tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia, ¿sí o no? A Cristo Jesús le plació, le dijo: ten misericordia de nosotros, Señor. Yo les hago una pregunta. Ellos no lo dijeron: Señor, ¿nos puedes perdonar nuestros pecados? ¿Sí o no? Él les dijo: ten misericordia. No es lo mismo recibir el perdón de Dios que recibir la misericordia, porque hubo 9 que no se arrepintieron, solamente uno, que no era judío, dice la palabra del Señor, era samaritano, no era del pueblo de Dios. Este regresó y este sí recibió el perdón de Cristo. Pregunta: ¿les hizo misericordia a los otros 9 o no? Claro que sí, pero no recibieron el perdón. Por eso les vuelvo a responder. Este hombre abrió su corazón. Este hombre sí recibió el perdón de Dios. Cristo Jesús lo conocía y dijo: este me vino a pedir perdón. Te perdono, hijo. Si tiene sentido, ¿verdad que sí? Entonces, hay gente que recibe misericordia, pero no le interesa recibir perdón. ¿Quién es usted, por cierto? ¿Sabían que hay personas que dicen que son cristianos? Dicen que son cristianos. Pero lo único que han recibido son la misericordia de Dios. No han recibido el perdón de sus pecados. Hay gente, mis hermanos, que lleva años en las iglesias. Y ¿sabes qué? Mira, el Señor me bendijo con un trabajo que no tienes idea, Marco. El Señor me dio una esposa, Marco, que no tienes idea qué guapa esposa me dio, Marco. El Señor me dio unos hijos más bonitos que los de Job, Marco. Y ahí empezamos. Y no se han arrepentido, mis amados. Si han recibido la misericordia de Dios, por eso digo, son dos cosas bien diferentes. Está en la Biblia, La misericordia de Dios nadie la compra ni nadie la merece. Simplemente Dios la da porque a Él le place. ¿Sabe por qué? Porque es uno de sus muchos atributos que a Dios le rodean. Dice la palabra del Señor ahí en Salmos 33, versículo 5: de la misericordia de Dios está llena toda la tierra. Sin embargo, no todos les piden perdón, ¿verdad que no? Dice la palabra del Señor en Salmos 103, versículo 17: desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia es. ¿Qué tan importante es el perdón de nuestros pecados para recibir una entrada a la vida eterna? Muchísimo antes que recibir o cubrir cualquier otra necesidad, tanto física como material. ¿Qué tan importante es? A mí me faltan palabras para describirlo, mis amados. Para mí es una plena importancia, una suma importancia recibir el perdón de Dios primero, muchísimo antes, ¿verdad? Que me dé una esposa, que me dé un buen trabajo, que de hecho ya me lo dio. No. Pero es más grande para mí eso. Jesús, en primera instancia, le dice a este hombre: ten ánimo, hijo mío. Y aquí entramos en el tema, mis hermanos. Escúchenme muy bien. Miren, cuando Cristo Jesús le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Cristo Jesús, miren, no sé si usted alcanza a notar su tierno corazón, el amor de Cristo Jesús. Le dice: ten confianza, siéntete seguro.
recibe esa plena paz, abrázala, abraza la seguridad incomparable que yo te doy. Mira, sujétate bien fuerte de ello, no te sueltes, permanece ahí. Si saben cristianos que muchos en la iglesia hoy día, que si son cristianos, llegaron a los pies de Cristo igual que yo, espiritualmente y físicamente enfermos. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Yo me acuerdo de ese día cuando llegué bien enfermo, todo me hacía, ahora sí que todo me dolía pues. Llegué bien enfermo, mis amados. Ahora sí que llegué leproso, llegué desfigurado, llegué, no sé, o sea, era un monstruo pues mi vida para acabar pronto. Yo me acuerdo cuando llegué a los pies de Cristo Jesús. Llegué más desfigurado que el paralítico, yo creo pues, para acabar pronto. Muchas personas en la iglesia se les ha olvidado lo que Cristo Jesús les dijo cuando los perdonó. Miren, el cristiano recibe el perdón, pero a través de muchas luchas, pruebas, dudas, problemas, difamaciones, mentiras, desacuerdos, diferencias, a muchos se les olvida el perdón de Dios. Se les olvida. Y ya no tienen ánimo del ánimo que Cristo Jesús hablaba, mis amigos, ya no tienen confianza, ya no se sienten seguros. Muy probable sea usted, yo no sé. La paz que ellos tienen, mire, es bien inconstante, es la paz que da el mundo. La paz que tienen es bien variable, mis amados, miren, ya no tienen esa completa seguridad que Cristo da. Y Cristo Jesús no quiere que la perdamos. Nuestras vidas espirituales muchas veces se han paralizado. Mira, muchas veces estamos postrados en una cama, en esa cama de inseguridad, de amargura, de tristeza, de resentimiento, ¿verdad? De rechazo. A veces sentimos insignificancia, desprecio, tal vez sentimos odio. Y ahí está el cristiano postrado. Ya recibió el perdón de Cristo Jesús, ya. Pero aún está postrado todavía. Aún algo lo tiene paralizado. Cristo Jesús nos ofreció su perdón para ser prósperos y libres, mis amados, ¿va? Entonces, cuando yo entiendo, cuando yo abrazo y cuando yo continuamente sigo ejerciendo sigo ejerciendo ese ánimo que Dios me dio, Cristo Jesús cuando me perdonó, miren, mi vida comienza continuamente a prosperar. Yo me acuerdo de mi perdón y yo perdono sin ningún problema. Eso es lo que el cristiano ha perdido en esos últimos días, mis amados. Eso es lo que el cristiano se le ha olvidado. Ese es un principio que debe estar tatuado en nuestros corazones. Debe ser un ejercicio. Si yo les comento mi testimonio, miren, cuando yo comencé esa necesidad de acercarme a Jesús, miren, hubo personas que comenzaron a interceder por mí, ¿ok? Y yo me pongo en el lugar de ese paralítico. Las oraciones de muchas personas, miren, cargaron ese lugar donde yo iba postrado, mis amados. A mí no me llevaron a la iglesia como este paralítico, literalmente hablando. Pero las oraciones de estos hombres, de las personas que comenzaron a orar por mi vida, me llevaron. Yo postrado en esa cama, mis hermanos. Las oraciones me llevaron hasta los pies de Cristo Jesús. Cuando yo sentí esa necesidad, miren, yo llegué a los pies de Cristo. Cuando yo escuché la voz de Cristo, mis amados, Marco, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, esa frase, mis amados, no se me olvida y es la que me ha ayudado a mantener una continua perseverancia en el caminar con Dios, mis amados. Tal vez a ti ya se te olvidó esa frase. Cristo Jesús no quiere que la ignoremos. Porque esa frase que te parece nada, es donde hay confianza, es donde hay seguridad, es donde hay esa plena paz, es ese lugar donde tú disfrutas. Y si haces eso, mi amado, tú vas a perdonar sin ningún problema. Y tu vida empieza a crecer de una manera, mis amados, a pasos agigantados. La palabra ánimo, del griego salseo, significa tener valor, significa tener confianza, significa tener alientos. Miren, yo no tengo duda que hay muchas personas en la iglesia que ya dejaron de tener ese valor, esos alientos, esa confianza en Cristo Jesús.
Cuando el cristiano lo atesora, lo lleva, lo guarda aquí, mis amados, miren, tu vida espiritual comienza a cultivarse de una manera grande. Usted y yo, mira, empezamos a obtener fuerzas, energía espiritual, tenemos intenciones de hacer, de conseguir, de apoyar. Mira, Cristo Jesús viene, te pone un impulso, te infunde a ti fuerzas, no importando las circunstancias, mis amados. ¿Okay? Tú sientes esa libertad, mis amados, ya no te puede encarcelar absolutamente nada, pues, ¿no? Ninguna circunstancia, siempre y cuando no se lo permitas. Porque muchas veces las circunstancias nos aprisionan, nos encarcelan, porque tú y yo le abrimos una puertota a Satanás, o muchas veces a mi carne también. Yo estoy predicando la soberanía de Cristo. Estas personas le dijeron: tú no tienes derecho a perdonar pecados. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios, mis amados? Lo vamos a poner bíblicamente, no son mis palabras. Precisamente por eso estas personas se fueron así de espaldas. Oye, ¿y tú quién eres que perdonas pecados? Dice la palabra del Señor en el Salmos 86, versículo 5. Según la primera parte dice: porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador. En el Salmos 99, versículo 8 dice: Jehová Dios nuestro, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador. ¿Cuántos saben que sí eso es cierto, mis amados? Números 14, versículo 19 dice: perdona ahora mi iniquidad de este tu pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. En Salmo 79, versículo 9 dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El Salmo 103, versículo 3, usted se lo sabe muy bien, hasta lo entonamos. Tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades, ¿sí o no? En el libro de Daniel 9, versículo 9 dice lo siguiente, la Biblia al día: pero tú, Señor, eres nuestro Dios, siempre misericordioso y dispuesto a perdonarnos, aun cuando nos hemos rebelado contra ti. Es el mismo Dios, mis amados. Isaías 55, versículo 7 dice la Biblia al día: los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos, también que abandonen su estilo de vida y vuélvanse al Señor, pues Él está siempre dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. En el libro de Joel 2, versículo 17 dice: entre por la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a la vergüenza o al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Habrá otro Dios, mis amados? ¿Habrá otro Dios que perdone? La Biblia al día dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona los pecados de los que aún quedan de su pueblo? Hace poco, ¿verdad?, yo estaba compartiendo la palabra del Señor ahí en el libro de Apocalipsis. Yo mencioné Apocalipsis versículo 13, en donde Juan miró una bestia, dice la palabra del Señor, una de las dos bestias que subía del mar. Y esa bestia, según la Biblia en Apocalipsis 13, dice la palabra del Señor que tenía en sus cabezas tenían nombres blasfemos. Acuérdense bien que la cabeza es simbolismo de autoridad, ¿ok? Los cuernos son simbolismo de poder. Y dice que en sus cabezas tenían nombres blasfemos. ¿Cuántos saben que Satanás ha estado reuniendo gente, engañando a gente, mis amados, para blasfemar en contra del Señor? Blasfemar significa hablar en contra, mis amados, calumniar, insultar, injuriar, tratar con irreverencia. Eso es lo que significa blasfemar. ¿Cuántos saben que Satanás es experto en eso? De hecho, usted y yo tenemos que tener muchísimo cuidado. Estas personas le dijeron a Cristo Jesús, pongan su mirada ahí, en el versículo 3:
Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, este está hablando en contra de Dios, este es un irreverente. Y saben que según su ley, bueno, según la ley, tenían derecho a matar a Jesucristo a pedradas. Eso es lo que enseñaba la ley en Levítico 24, versículo 16, dice: y el que blasfemare contra Jehová ha de ser muerto, de toda la congregación lo apedreará. Así como el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera, dice la palabra del Señor. Eso es lo que ha tratado la religión, mis amados. Esas personas dicen: oye, ¿ya escuchaste lo que dijo este hombre? ¿Qué dice este hombre que perdona pecados? Usted y yo debemos de estar bien abiertos con los ojos, bien, pero bien abiertos, porque la religión ha venido a contraatacar a la soberanía de Dios, y todo el tiempo anteponiéndose ante Cristo Jesús. Hay otras versiones que dicen lo siguiente, miren, no vayan ahí, Marcos 2, versículo 7. ¿Cómo se atreve a hablar este así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Lucas 5:21 dice lo siguiente, la traducción de lenguaje actual: los maestros de la ley y los fariseos pensaron: ¿y este quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cuántos saben que eso sí es cierto? Claro que solamente Dios puede perdonar pecados. Ningún apóstol, ningún evangelista, ningún reverendo, ningún predicador, ningún apóstol, ningún sacerdote, ningún cura católico, nadie te puede perdonar pecados. ¿Dónde dice eso, Marco? Lo acabamos de leer. ¿Dónde están los 3 Aves María y los 20 Padres Nuestros? ¿Dónde están? Del paralítico. Yo no los veo por ningún lugar, ¿sí o no? Él lo que miró es esto, mis amados, para que vean que leer la palabra del Señor hace la diferencia. Una religión simplemente te dice nomás lo que tienes que hacer. No. Cristo Jesús no necesita 50 misas. Cristo Jesús quiere mirar la condición de tu corazón para que te perdone. ¿Quién es este hombre?, le dicen, que acaba de perdonar. Escuchen bien la soberanía de Cristo en el versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es lo que miró Cristo Jesús, mis amados? Él ni siquiera los escuchó hablar. Él miró lo que estaba diciendo su corazonzote. Imagínense. Yo les hago una pregunta: ¿habrá un hombre que conozca el corazón de todos los hombres? ¿Habrá alguien que conozca el corazón de todos los hombres? Yo les hago una pregunta. Hay adivinos, y los adivinos sí pueden adivinar, pero ¿cómo nos damos cuenta si es de Dios o no es de Dios? Bueno, la palabra del Señor dice: jamás consultarás adivinos. Cualquiera que consulte adivinos, muera a pedradas también. Así les hacía, mis amados. Y ahí nos damos la diferencia, porque si usted sale ahí, me acaban de predicar la palabra del Señor, que Cristo Jesús conoce los corazones de todos, y te sale por ahí un primo de Walter Mercado, ¿no?, por allá, y te empieza a decir: yo te puedo decir lo que llevas ahí dentro de la bolsa, ¿no? Sí, ya te miré los $5,000, ¿no? Y ni siquiera diste nada allá adentro. Sí te lo puedo decir, y tú te quedas: oye, me dijo que trae 5,000, sí es cierto. ¿Y a quién le creo? Bueno, ¿qué tan bíblico es buscar adivinos? ¿Qué tan bíblico es? Ahí tienes la respuesta. Ellos te pueden decir tu horóscopo, te pueden decir lo que tú quieras, mis hermanos, pero eso es antibíblico. Dios lo reprueba, y en la ley merecía morir a pedradas todo ese tipo de personas, para que usted tenga una mejor respuesta. Eso Dios lo repugna, mis amados. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Versículo 5, ¿estamos ahí? Escuchen bien lo que dice el versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir,
levántate y anda. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué es más fácil para usted? Vas a decir, oye Marco, pues yo tomo la opción número 1. Sí, claro que sí, es más fácil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, a mirar a una persona así que se vaya a levantar, porque en aquella época, mis amados, era algo de asombro. Hoy día, hasta ya en el año que estamos viviendo, hemos mirado infinidad de milagros, ¿sí o no? Pero en aquella época, mis amados, era algo nuevo. ¿Qué era más fácil? Lógicamente era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Qué es más fácil para ti o para mí? ¿Mis pecados me son perdonados? ¿O decirle a este paralítico, levántate y anda? ¿Qué es lo más fácil para ti, cristiano? Miren, hoy día hemos caído en un bache terrible los cristianos. ¿Saben por qué? Porque a mí en la congregación se me hace más difícil pedir perdón que mirar que Dios haga milagros. Hoy día, mis amados, como la ciencia ha estado tan pero tan avanzada, que yo doy por hecho decir, sí, yo creo que aquel que no ha caminado nunca o aquel que está ciego, yo creo que sí sana. Para la iglesia hoy día es más fácil mirar una sanidad que ir a pedir perdón, mis hermanos. ¿Se dan cuenta la terrible situación de la iglesia hoy día? ¿Qué es más fácil para ti? Yo te hago una pregunta. Decir, pedir perdón, o sí, muchas veces decimos, sí, a mí ya me perdonó mi Dios, ya me limpió, ya me liberó, ya saldó mi culpa, Cristo Jesús hizo todo conmigo. Pero levántate y anda. No, eso no lo puedo hacer, Marco. Sí, levántate y anda a pedir perdón. Levántate y camina la milla extra. Levántate y anda a humillarte. Levántate y ve a dar la otra mejilla. Levántate y ve a dolerte con el necesitado. Eso no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer. ¿Se dan cuenta, mis amados? ¿Ustedes por qué creen que en el libro de Apocalipsis, vayan bien rápido conmigo, por favor, vamos a leer Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 2, vamos a hablar de tu tía Tira. ¿Cuál es esa tía, Marco? Bueno, vamos a ver cuál es tu tía Tira. Vamos a hablar de esa iglesia, mis amados. Si es tan amable. ¿Vamos ahí? Apocalipsis 2 dice lo siguiente. Voy a darle en la lectura el versículo 3. Y ha sufrido, fíjense, muchos de ustedes y yo tenemos muchísimas virtudes, dice, y ha sufrido, le habla, es la iglesia de Éfeso, perdón. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Escúcheme muy bien, cristiano. Dice, has dejado tu primer amor. Si sabías que Cristo Jesús, por amor, nos perdonó a usted y a mí. Si sabían que la primera obra que Dios, en su soberanía o Cristo, sabían que la primera obra maravillosa que Dios hizo fue precisamente perdonarnos. Esa fue la primera obra que Cristo Jesús hizo en nuestros corazones, mis amados, perdonarnos. Sin embargo, usted y yo se nos ha olvidado perdonar. Le dice a la iglesia, ya miré que tienes muchísimas virtudes, pero déjame y te digo que ya dejaste tu primer amor. Haz las primeras obras. A muchísimas personas nos cuesta ir a pedir perdón, mis amados. Y si te preguntan la Biblia, mire, damos una respuesta con todo y teología.
Nos cuesta pedir perdón, mis amados. ¿Cuántos quisieran regresar a las primeras obras? Yo sí quiero regresar a esas primeras obras, si es que ya me extrañé. Porque a estas personas religiosas le dijeron, déjame ver, ¿qué es más fácil? Miren, las religiones y las personas que nos rodean, que no conocen a Cristo Jesús, esto están esperando, Cristo Jesús les dijo, regresen por favor ahí, por favor, a Mateo 9, regresen por favor, y pongan muchísima atención, ya casi vamos a acabar. ¿Qué es más fácil? Los pecados te son perdonados, y ¿quién no va a decir eso? Sí, Marco, pues yo soy cristiano, ya me perdonó Dios. Levántate y anda. Ahí sí nos cuesta, ¿verdad que sí? Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Estamos ahí? Dice entonces al paralítico, ahí estoy yo, ahí me pongo yo, ahí está Marco, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Miren, las religiones, vuelvo a recalcar, las religiones y las personas que no conocen a Cristo, nomás están mirando. A ver, déjame ver, sí, ya me dijiste tú que Cristo Jesús te perdonó, ya me lo dijiste. Cristo Jesús les puso la muestra y les dijo, mira, para que veas que a esta persona verdaderamente la acabo de perdonar, yo le digo, levántate, anda. Las personas, para que vean que verdaderamente le servimos a un Dios que perdona, un Dios que verdaderamente ama a la gente y quiere rescatarla del infierno, quiere verte, que tu vida paralizada por muchos motivos, se levante y ande a predicar el Evangelio, ande a perdonar, ande a pedir perdón. Eso es lo que quiere ver las personas, mis amados, porque un milagro, mis amados, miren, se los vuelvo a recalcar, lo hace Walter Mercado, lo puede hacer el brujo Atahualpa y en Nueva York, lo puede hacer un brujo en Catemaco, un milagro lo hace cualquiera, mis amados. Lo que las personas que no conocen a Cristo quieren ver, que la iglesia se levante y ande. Muchos no hemos pedido perdón aquí en la iglesia, mis amados. Y si te preguntan, oye, ¿sabes que hay un Dios que hace maravillas? Gloria a Dios, amén. ¿De qué nos sirve? Seguimos postrados ahí. Cristo Jesús no dejó postrado a este hombre. Cristo Jesús dice, para que te des cuenta que yo verdaderamente perdono y la gente recibe ese perdón, mira, levántese. Levántense, por favor. De las dos cosas, levántense. De su silla y de esa triste realidad. Yo no sé, Dios conoce su corazón. Pero si Dios dio la palabra, bueno. Miren, yo me atrevo a asegurar que muchos han sido bien inconstantes porque algo los paralizó. Yo me atrevo a decir que muchos ya se quieren alejar de los pies de Cristo porque alguien los paralizó, algo los paralizó. Cristo Jesús te perdonó, pero no quiere que te quedes ahí, postrado. No, Cristo Jesús quiere que las personas te vean verdaderamente que te levantas. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, le dice a todas las religiones y a todos los que no creen en Cristo Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, ahí póngase usted, yo me pongo ahí, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él, ¿qué hizo? Se levantó y se fue a su casa. Yo me acuerdo cuando llevaba yo esa vida de paralítico, mis amados. Yo me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo cuando Cristo Jesús me perdonó, me dijo, levántate, Marco, y cuéntale las maravillas que yo verdaderamente hago alrededor del mundo. ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido difícil, pero han sido continuo perseverar. Y yo me quedo con lo que dijo Pablo, yo ya no miro hasta allá, atrás. Si me dijeron que tengo cara de chupacabras, allá se quedó. Yo me muevo hacia adelante, hacia la meta, hacia el marco, decimos en mi pueblo, hacia el target. Es Cristo el target. Hacia allá voy, mis amigos, no sé dónde vaya usted. Levantémonos, iglesia, y mostremos con hechos que Cristo
que Cristo Jesús verdaderamente nos perdonó. Y hablar de un perdón, mis amados, es hablar de amor. Si yo no perdono, yo no tengo amor. Vayan por favor bien rápido para terminar en San Mateo 6, versículo 14 y 15. San Mateo 6. Dios quiere ver una iglesia que se levante de esa parálisis. Dios no quiere ver solamente la iglesia perdonada, mis amados. Tenemos que levantarnos para dar hechos de que verdaderamente Dios nos perdonó. Si usted se queda postrado, nadie le va a creer que Dios lo perdonó. Y si usted no perdona, menos. Versículo, dije San Mateo 6, ¿verdad? San Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Y vuelvo a decir, no hay Padres Nuestros ni 4 misas, es perdón. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren, vuelvo a recalcar este principio. Generalmente se piensa que sanar físicamente a alguien es más difícil que perdonar. Si aquí llegara ahorita un paralítico y yo les preguntaba, a ver audiencia, a ver cristianos, ¿qué es más fácil? Que yo que traigo algo, voy a agarrar aquí un ejemplo, ¿no? Que yo que traigo algo aquí con mi hermano Edwin. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo vaya a pedirle perdón al hermano Edwin o que este paralítico se levante? ¿Qué diría el 100%, el 99.9%? No, pues yo apuesto a que tú le vas a pedir perdón a Edwin, man, porque que se levante este hombre, la verdad, está en duda. Déjenme les digo que hoy en la iglesia todos apuestan porque se levante el paralítico antes que yo vaya y me humille. Qué terrible condición, mis hermanos. Miren, voy a terminar con una anécdota. Dice esta anécdota que había un niño que se ganaba la vida boleando, ilustrando o sacándole brillo de sus zapatos, yo no sé cómo le digan en su país. Este niño, ¿verdad?, estaba en las estaciones de trenes todo el tiempo ejerciendo su trabajito. Una vez hubo una ocasión en que el tren venía colmado de gente, llenísimo de gente. Haz de cuenta, ahí en Nueva York, yo no sé cuántos han vivido o han estado en Nueva York. En Nueva York se colman los trenes, mis amados, de gente como no tienen idea, más a la hora del trabajo. Íbamos como chapulines o tepochos, yo no sé cómo le digan en su país. Ahí todos encimados. Bueno, una multitud de gente baja del tren, mis amados, y le hace un tiradero a este pobre niño. Bajó mucha gente y no se dieron, o sea, nadie se quiso dar cuenta de nada, y le pasan encima a este pobre niñito que se ganaba su vida boleando zapatos ahí. Y cuando toda la multitud pasó, ¿verdad?, pues hasta él quedó raspado, pues todo voló por ahí, ¿verdad? Por ahí quedó el Johnson, por ahí quedó la pintura, por ahí quedó el boleador, todo, su servilleta, todo. Y también quedó ahí, ¿verdad?, hasta raspado de la cara, dice la anécdota, y todo, ¿no?, lastimado. Y ahí se quedó llorando el niño, no hizo nada. Pero de repente llega un hombre, y este hombre, ¿verdad?, pues con esa ternura, ¿verdad?, y ese amor, comenzó a agarrar las cosas, ¿verdad?, de este niño, ¿no? Empezó a juntarle una por una de las cositas y volverlo a su lugar donde estaba, ¿verdad?, a su boleador o a su cajita ahí. Y llega con este niño, agarra y lo levanta y le da sus cositas al niño y le dice, el niño se le quedó así, ¿no?, bien así, asustado. Oiga, señor, ¿es usted Jesús? Y le dice el Señor, ¿pero por qué me preguntas eso? Oh, es que en la escuela dominical hablan de un Jesús. La maestra de la escuela dominical habla de un Jesús, ¿verdad?, que levanta a los caídos, que levanta a los necesitados, que levanta a todo aquel que tiene necesidad. ¿Cuántos están paralizados? Cristo Jesús levanta, mis hermanos. Ese no era Jesús, pero era un representante de Cristo Jesús. Y hoy día, mis amados, muchos en las iglesias estamos paralizados. Cristo Jesús sí levanta, Él es el único que levanta. A pesar de que te pisotearon, te pasaron por encima, te hicieron lo que hicieron, terminaron contigo, Cristo Jesús llega y Él sí te levanta de donde estás postrado. ¿Cuántos lo creen, mis amados?
Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y honra, mi Señor. Cada día nos das una enseñanza nueva, mi Señor. Señor, ayúdanos a levantarnos de ese lugar. Si muchos en este día, Padre glorioso, unos que nos están escuchando ahí en línea, Padre, están postrados en tristezas, están postrados, Señor, en esa cama del odio, del rencor, de la falta de perdón, mi Dios. Y ciertamente tú ya los perdonaste. Si ellos no quieren perdonar, mi Dios, te pido en nombre de Cristo Jesús que tú los levantes, mi Señor, y que ellos reciban ese verdadero perdón y el hecho de que se levanten, mi Señor, para que la gente verdaderamente crea que tú hay un Dios que perdonas y nos levantas y somos testimonio, mi Dios. Levanta la vida de tu iglesia, Señor. Levanta la vida de tu pueblo, mi Dios. Yo solamente soy un intermediario, mi Dios. Solamente soy un sacerdote, Padre, al cual tú le das palabra para que tu pueblo la escuche, mi Señor. Yo no puedo, Padre. Tú sí puedes, mi Señor, porque tú eres un Dios amoroso, misericordioso, bueno. Y solamente tú puedes levantar y restaurar a tu iglesia, Señor, con tu preciosa y perfecta palabra, mi Dios. Muchísimas gracias, mi Señor, por escuchar la voz de muchos que están hablando en este momento, Señor, ahí en su corazón, porque tú conoces las intenciones, Señor. Hay mucha gente que está reconociendo esa parálisis, mi Dios. Yo mismo, Señor, la reconozco, mi Señor. Levántame, mi Dios. Levántame y que yo dé verdaderamente ejemplo, Señor, de ese perdón que yo he recibido, mi Dios. Porque si yo no reconozco ese perdón, mi Dios, me voy a extraviar y me voy a quedar ahí tirado nomás, mi Dios. Y tú no quieres eso, Señor. Te damos gloria, mi Dios. Te damos honra. Te damos la alabanza. Y te damos el poder. Y también te damos un fuerte aplauso. Apláudale bien fuerte, mi hermano. Si usted es Dios, perdón, Dios. Es para ti, mi Dios. Recíbelo, Señor. Recíbelo, mi Señor. Es para ti, mi Señor. Tú nos levantaste de ahí.